unción para las finanzas. Unción para las finanzas. Cuando estamos hablando de las finanzas, sobre todo de las finanzas personales, nos estamos refiriendo a una parte importante de nuestra vida. Al comprender los conceptos básicos de la economía y tomar decisiones informadas sobre nuestro dinero, podemos mejorar nuestra calidad de vida. Y entonces, no sé cómo está hasta aquí, cómo le ha ido en estos tantos años que vive usted en la tierra. No sé cómo le fue en el año 2023 en el área económica, cómo alcanzó ese objetivo, esos logros financieros. ¿En qué estado está hoy financieramente hablando? Si se le acaba el trabajo y ya usted no puede trabajar más, con los ahorros que tiene alcanza para vivir otros 40, 50 años. Amén. Entonces el ambiente del asunto financiero es importante. Algunos se incomodan cuando hablamos de finanzas en la iglesia. Algunos piensan que el tema de Dios y el tema espiritual no involucra las finanzas, la economía. Pero ¿cómo no va a involucrar a Dios si Dios es el dueño del oro y la plata? ¿Cuántos dicen amén? Él es el que produjo, Él es el que creó, Él es el que hizo y Él es el que distribuyó capacidades, talentos, y por los bienes que hay en la tierra es que nosotros trabajamos. Por los bienes que hay en la tierra es que nosotros nos esforzamos para buscar el pan, para el alimento diario de nuestra subsistencia. Compramos casas para hospedar nuestra familia, medios de transporte que gozamos con esa virtud de esta generación que los tenemos hace mucho tiempo, pero hubo otras generaciones que no los tenían, nosotros los tenemos hoy y trabajamos para alcanzar, comprar algo, para poderlo usar. Son bienes que están en nuestra tierra y para todo aquello se necesita dinero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se necesita dinero. Se necesita dinero para hacer todas las funciones que hay en el ambiente del sistema establecido. Y el dinero, que no es en sí un bien, sino un medio para adquirir los bienes, es la forma que hemos decidido como sociedad tener para poder adquirir las cosas que necesitamos, las que queremos o para intercambiar lo que poseemos. Con respecto a eso, es necesario considerar el estado financiero. Entonces la pregunta que yo haría para usted en esta noche es: ¿qué tan vacía está su arca financiera? ¿Qué tan limitado está usted en su ambiente económico? ¿O qué tan pobre, por así decirlo, estamos? ¿O qué tan millonarios estamos? Hablando de la capacidad que nosotros tenemos en la parte financiera. Diga conmigo: las finanzas. Dígalo fuerte: las finanzas. Entonces llamamos a la reflexión para que tengamos una evaluación, porque todos estamos de alguna manera haciendo eso. Usted se levanta para producir finanzas, sale a la calle para adquirir algo, no lo puede hacer sin finanzas. Requiere la economía. Entonces sí o sí necesitamos algo especial y algo espiritual para poder producir finanzas. En el mundo secular, sobre todo en nuestras culturas latinas, en este campo, tenemos muchas creencias. Son creencias con respecto al tema espiritual
que puede ayudar para las finanzas. Y toda la gente se encomienda a alguien y se encomienda a algo. Y entonces hay gente que le coloca fe a algo que le da como la capacidad para el mundo secular de la buena suerte, de la buena augurio, que pueda ayudarle a tener recursos. ¿Y cuántos no anhelan tener recursos? ¿Cuántos no deseamos tener recursos? Porque el hecho es que aunque el dinero no da la felicidad completa, ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Sí, ayuda. El no tenerlo hace que la vida se complique, hace que la circunstancia de uno se complique. Entonces necesitamos sí o sí hablar de finanzas también en la congregación, porque tienen que ver con el tema de Dios y tienen que ver con la necesidad de nuestra subsistencia. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Estamos de acuerdo en el nombre del Señor. Entonces quiero que analice varios detalles con respecto a esto. Cuando hablamos de la unción financiera, lo primero que quiero dejarle en su corazón es que la unción financiera es una gracia. Diga conmigo, es una gracia que Dios otorga para la vida del creyente. Es como una merced, es como una autoridad, es como una capacidad, es como una habilidad. Dios la otorga al creyente y la otorga a su pueblo. Dios hace eso. En Deuteronomios capítulo 8, verso 18 dice así: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Pero quiero que subraye allá esa expresión del escritor. Dice, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Dios da el poder para hacer riquezas. Dios es el dueño de todas las cosas. Dios es el amo y Señor de todas las cosas. El cielo le pertenece y la tierra le pertenece. Nos colocó en la tierra para nosotros desarrollarnos en nuestra vida de comunidad, pero a través de las habilidades y las destrezas de cada uno, el ingenio que Él colocó en nosotros. Y luego a través de esa capacidad que nos dio, colocó un toque especial sobre algunos y de una manera particular sobre el pueblo que le ama, que le sigue. Entonces Dios tiene la facultad, tiene el poder y tiene la disposición de entregar esta unción sobre alguien para que ese alguien tenga la capacidad de producir riquezas. ¿Cuántos necesitan eso? Solo dos. ¿Cuántos necesitan eso? De nuestros vecinos, amigos, familiares tenían algo, algunos una pata de conejo, otros la sábila ya con una herradura puesta. Algunos van al brujo, al hechicero, y el brujo, el hechicero dice, vaya, riegue agua, haga un riego, hágase una limpia, y tantas cosas que ofrece el ambiente cultural para saciar una necesidad y una idea que está en todos nosotros. Necesitamos recursos. ¿Sabía que toda la gente, los empresarios sobre todo, son gente que tiene fe y colocan su fe en alguien? Hay algunos que colocan la fe en Dios de una manera bibliocéntrica y producen, pero hay otros que tienen su brujo de cabecera, tienen su bruja de cabecera. Los gobiernos, los gobernantes tienen sus brujos de cabecera, van a los chamanes para que les hagan limpias, para que les hagan riego, porque en la idea y la mente de la persona siempre está eso como innato,
en el sentido que se necesita una fuerza superior que le pueda dar a uno la habilidad para producir riquezas. Pero bíblicamente hablando, y de la manera correcta, establecida y benéfica, Dios es el que da el poder para hacer las riquezas. ¿Cuántos saben eso? Diga conmigo: Dios da el poder para hacer las riquezas. Vamos, aplaude a Cristo. Ahora la pregunta es: ¿cuántos necesitan esas riquezas? Y entonces, ¿qué hace usted hoy? Yo encuentro que nosotros los cristianos evangélicos no aprovechamos a Dios, pero para nada, nada. Nos enredamos en las cosas domésticas de la vida y no aprovechamos al Dios de la autoridad. Si Dios es el que da el poder para hacer las riquezas, uno debería buscar a Dios de una manera intensa. Señor, dame esa habilidad, dame ese poder para hacer riquezas. Y seguro que la Biblia dice que nosotros pedimos, Él puede hacerlo. Esa unción puede venir sobre usted. Dice la Biblia que Dios levanta al pobre del polvo. Mire cómo lo define la Escritura. Dice que Él levanta al pobre del polvo. O sea, el pobre está tirado allá en el piso. El pobre está botado allá en el polvo. Pero Dios lo ve y no lo quiere dejar allí. Él levanta al pobre del polvo. Y luego dice que Él alza al menesteroso del muladar. Aquel que está no botado a la pobreza, pero sí en una necesidad extrema, dificultad, allí en diferentes circunstancias, y Dios lo ve y Él alza al menesteroso del muladar con una intención. Dice que para sentarlos en la silla de los príncipes de su pueblo y que ellos puedan heredar un sitio de honor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Eso quiere Dios. Eso anhela Dios. Nosotros hemos sido coartados por la religión, sobre todo la tradición católica, que fue la que evangelizó a estos pueblos, porque a nosotros se nos mostró la pobreza como una virtud, y se hizo entonces el voto de la pobreza. Pero la gente doméstica y cotidiana de las poblaciones no racionalizó bien, y la intención del voto de pobreza era despojar a la gente de sus recursos. No tengas, y si lo que tienes, ponlo acá. Entonces la gente de alguna manera inconscientemente quedó con esa idea. Entonces, hablar de términos de espiritualidad y de vida cristiana, la pobreza se ve como un sentido virtuoso, y algunos encasillan la fe y la vida espiritual allí, y algunos se incomodan si alguien en la iglesia prospera y se levanta. Parece que que no es compatible. Pero cuando usted revisa la Escritura desde el inicio hasta el final, Dios es el dueño del oro y de la plata, y Dios es el que da el poder para hacer las riquezas. Cuando usted encuentra la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, todos aquellos hombres que Dios llamó, a todos los bendijo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los bendijo de una manera especial. Diga conmigo: la unción financiera es una gracia que Dios otorga para todo aquel que pueda creer. Aplauda a Cristo. Segundo, la unción financiera está ligada a la fidelidad de dar a Dios lo que Él estableció en su palabra. Diga conmigo: fidelidad. Entonces es una gracia, es una unción
es un poder, es una habilidad que Dios coloca, pero ella está ligada al dar. Porque ¿para qué Dios pediría a nosotros que diéramos a Él? ¿Para qué Dios pediría a nosotros que trajésemos a Él lo que la Biblia nos enseña que debemos hacer y lo que hacemos en el altar? Si algunos cuando razonan no están lejos de alguna realidad, dice, pero Dios no necesita nada. Pues Dios no necesita nada, el que necesita es usted y yo. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay un medio, hay una forma de producir esas riquezas desde una perspectiva espiritual, y Dios colocó la fórmula. Dios colocó la forma de cómo aquel que cree puede habilitar esos tesoros escondidos, esas riquezas escondidas. ¿Y en dónde lo ancló? Lo ancló en el dar. En el dar. Entonces el dar es una posibilidad que todos tenemos, pero no que todos queremos, porque es una lucha para que la persona o uno mismo pueda aprender a dar. Porque cuando uno da de lo que uno tiene, uno como que siente que si se queda sin nada, como que uno queda desvalijado. Pero en el término espiritual no, el dar no es desvalijar, el dar es habilitar. ¿Cuántos dicen amén? Doy y me habilito. El texto que siempre leemos, es importante que usted lo analice, por Dios. No pase por este texto así corriendo y cerrando los ojos. Por lo menos le dejo la tarea que lo analice y pueda profundizar en ese texto que está ahí en la escritura, porque es una perla, por así decirlo. Es un secreto, por así decirlo, para poder liberar lo que hay para nosotros. Dice la escritura en Proverbios 3, 9 al 10: honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Diga conmigo, ese es un deber. Vamos, dígalo fuerte, es un deber. Porque esa es una parte para usted. No es de Dios, es su parte. Es la parte de Él, reservada en su acción, pero esta es mi parte. Esta es mi porción. Esta es mi participación. Esta es mi acción. Claro, en el término de dar, en el sentido de Dios, Dios ha querido darnos voluntad, que lo hagamos de una manera voluntaria, pero lo dejó en el sentido voluntario porque este principio libera. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán, diga conmigo, serán llenos tus graneros con abundancia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Serán llenos tus graneros con abundancia. Llenos tus graneros con abundancia. ¿Cuáles son tus graneros? En aquel entonces eran los lugares donde se recolectaban los granos, se depositaban los granos. Eran galpones, eran casas, qué sé yo. Pero hoy sus graneros, ¿dónde están? Comenzando por los bolsillos. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces uno llega a algún lugar o anda en la vega, ese bolsillo está limpio, está pelado, puede volverle a uno el bolsillo al revés y quitarle a uno el pantalón y no cae nada. Anda limpio todo el tiempo. Esa billetera siempre vacía, no carga nada en esa billetera, ni un centavo. ¿Dónde más? Esa cuenta del banco, porque hoy la mayoría del sistema está bancarizado. Esa cuenta en el banco, no tenemos superávit rojo,
Vas a revisar y ¿qué puedo sacar? No tengo nada, apenas la cuenta, el número de la cuenta, pero está vacía. ¿Sabe? Significa que si los graneros de aquellos eran depósitos donde se recolectaba el grano, y hoy por causa del sistema lo que tenemos es monedas, billetes, dólares o pesos, lo que sea, esa cuenta, esa cartera, esa billetera, ese bolsillo debe estar lleno con abundancia. Esa es la promesa que se libera. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares reposarán de mosto. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces la unción de las finanzas, o la unción para las finanzas, va conectada. El poder que Dios da, pero cuando Dios da, no permite que el corazón de la persona se vuelva avara, codiciosa. Porque los que recogen allá afuera, algunos se vuelven codiciosos y avaros, se comen todo para ellos, y a veces no comen nada por atesorar y guardar. Se volvieron idólatras del amor por el dinero o el servicio a Mamón. El dar en la Biblia libera de la avaricia y de la codicia. Entonces, cuando Dios pidió, no solamente entregó un secreto, no solamente entregó un principio para recolectar riquezas y bendiciones, sino que lo liberó para guardar nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Para guardar nuestro corazón, de que quedemos atrapados por la avaricia, que quedemos atrapados por la codicia. Alguien dice, pero yo no tengo tanto dinero para mostrar avaricia. Pero si usted lo que tiene lo agarra como que no lo quiere soltar, de alguna manera ya es avaro. No se necesita ser un millonario para ser avaro. Conocemos a gente pobre que es avara, gente que es necesitada y que es avara. Cuidado en ese sentido. ¿Qué me libera? El dar. Diga conmigo, el dar. Entonces el dar no solo habilita mi vida para recibir lo que Dios puede enviar, sino que me libera de la codicia y de la avaricia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Vamos a aplaudir al Señor por eso. Sí. Entonces la fidelidad. Nosotros como pastores tenemos la desventaja que en el mundo secular hay una mirada para esta tarea, como que se explotara a la gente en ese particular, en ese ambiente de la enseñanza del dar. Y algunos se reprimen por eso, porque la cultura secular ve con malos ojos esta función, esta tarea. Es más, hay algunos pensadores dentro del ambiente religioso que también no están de acuerdo en el sentido y malinterpretan los principios de la escritura con respecto al dar. Y en vez de animar y ayudar a que alguien pueda ejercer esta función que le va a beneficiar, roban la posibilidad de tener la bendición. Quiero decirle a usted, mi hermano y mi hermana, a la iglesia y al que me pueda oír este mensaje: si usted es hijo de Dios o hija de Dios, practique la fidelidad, aprenda a dar. Lo que Dios dice en la escritura que nosotros debemos dar, apréndalo, porque si no lo aprendes, lo lamentarás. Lo vas a lamentar. ¿Por qué, pastor? Porque hoy o mañana lo que usted negó para el Señor en el lugar donde Dios dispuso hacerlo, lo vas a tener que entregar, pero allí afuera, no con voluntad, sino a la fuerza. Eso hace Satanás. La Biblia habla de un devorador que está activo, y hay una sola manera
bíblicamente hablando, de limitar su fuerza y cercar nuestra vida. Tiene que ver con el dar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces aprenda a dar el año 24 de todo lo que Dios te dé. Aparta para Él lo que tú sabes que a Él le corresponde. Cumplirás con la palabra, habilitarás tu vida para que la promesa se materialice. Serás libre de toda avaricia y toda codicia y ayudarás a extender el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Ahí va la unción. La unción de las finanzas va conectado con el dar, porque el que no recoge con Dios desparrama, y la bendición de Dios es la que trae gozo, alegría. Las otras complican. Unción para las finanzas. Diga conmigo: unción para las finanzas. Tercero, la unción financiera activa los anhelos, los deseos. Y estos anhelos y estos deseos no en un sentido de codicia o avaricia, no. Deseos y anhelos en el sentido de que siempre habrá la posibilidad de lograr más. Salmos capítulo 2, versículo 8. Dice la escritura: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Mire eso. Pero digo yo en el sentido de ampliar la capacidad de anhelo en un sentido de Dios y no nuestro. Porque el reclamo del salmista o la declaración profeta del salmista es para ellos o para él en esta expectativa es: amplíe su margen de anhelos, amplíe su margen de deseos. Y entonces no vayas por la casa, no vayas por la finca, no vayas por la empresa, ve por las naciones. Pídeme y te daré naciones. El Dios que puede. ¿Cuántos dicen amén? Pero parece que la unción va a tener que habilitar en nosotros el deseo de pedir, pero el deseo de pedir en los niveles de Dios y no en los niveles nuestros. Nosotros pedimos de lo que nosotros conocemos, lo que nos hace falta, pero el Dios del cielo puede más. El Dios del cielo puede más. Algunos se quedan con la expresión que dijo la escritura: no me des más de lo que necesito para comer, porque de repente me envanezco, correr riesgo. Pero lo que no echan en cuenta es que aquel que pidió era el hombre más millonario de la escritura. Más millonario de la escritura, Salomón, que tuvo todas las riquezas que quiso y lo que más pudo en sus tesoros. Pero imagínense nosotros en esta temporada, algunos todavía no hemos comprado la casa, no hemos adquirido la casa para meter la cabeza. ¿Cuántos años trabajando? ¿Cuántos años batallando y no has podido comprar tu casa? No has podido comprar tu carro. No has podido liberarte de las deudas. Lo que llega a tus manos no alcanza. El salario es tan limitado que no te alcanza. Y entonces, ¿qué pides? De repente: Señor, dame para comer, dame para vestir, dame para tener un lugar como recostar la cabeza. Entonces, para llegar uno a este nivel de decir, pedir a Dios en el sentido de: Señor, dame naciones, porque tú las puedes dar. Tú puedes darme hasta los confines de la tierra, porque Él es el dueño de todas las cosas. Vamos, apláudalo. Entonces la unción financiera va a activar ese sentido de deseo. Y entonces la expresión es: en Dios siempre hay más. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces no te conformes con lo que tienes en el estado donde estés. Agradece a Dios por lo que tienes. Vive agradecido con Él por lo que tienes, pero sepa que Dios puede darte algo más. Entonces, ¿qué te hace falta para este año? ¿Qué es lo que todavía no has podido lograr? Pero luego es, ¿qué es lo que quieres? Porque hay gente que está allí limitada, pero no sabe todavía lo que quiere. Y entonces, si es cristiano y si es hijo de Dios, deberá saber que Él tiene al dueño del oro y de la plata, al que creó el cielo y la tierra y al que puede hacerlo todo. En ese nivel yo debo venir al Señor para pedirle al Señor, y Él hará a favor nuestro. ¿Cuántos lo creen? ¿En dónde te has metido? ¿Cuánto has perdido? ¿Dónde te has equivocado? ¿Cuánta es la suma de la deuda? Y entonces dirás 1,000, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 100,000. Y estás ahí, ¿acaso que 100,000 o 200,000 o 1,000,000 o millones o miles de millones le cuesta al Señor? Él puede hacerlo. Puede hacerlo. ¿Cuántos no tenemos casa? Levanten la mano los que no tenemos casa propia. Solo los que no tenemos casa propia, levanten la mano. Levanten la mano los que no tienen casa propia. Si no tengo la casa. ¿Cuántos pidieron en este año en la agenda que el Señor les dé una casa? Este año es el año de la casa, de comprar nuestra casa. Dirá algo, no, pero ¿para qué vamos a abusar de Dios? Mientras viene Cristo necesitamos una casa. ¿Cuántos dicen amén? Porque todos vivimos en algún lugar, nos toca pagar arriendo, o estamos al lado de alguien que nos tiene misericordia y nos sostiene. Pero este año hay que comprar la casa. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a aplaudir al Señor. Hay que comprar esa casa. ¿Cuántos de los que están aquí no tienen el vehículo? No tienen su transporte. Levante la mano los que no tienen el transporte. ¿Y por qué no has comprado el carro? Hoy el carro no es un lujo, no, es una necesidad. Es una herramienta de trabajo, es como casi los zapatos para andar. Necesitamos un medio de transporte. Señor, ese medio de transporte, provéalo para nosotros tener la experiencia de un vehículo por lo menos uno en la familia, para que uno pueda tener la posibilidad de distribuir la familia. ¿Cuántos no pueden venir? A veces está lloviendo y no puedo llegar a la iglesia. ¿Por qué? Porque tengo 40 cuadras para recorrer y llegar a la casa del Señor. Y claro, 40 cuadras es una maratón para caminarla. Cuando llegue acá, se sale de su casa, ya se terminó el culto. Pero si tienes tu medio de transporte, en 5 o 10 minutos estás en la casa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en el sentido de que Dios puede dar la unción para las finanzas, Dios puede dar. Dios puede liberar recursos. Y alguno se puede sentir avergonzado de pedirle a Dios cosas como estas, pero Él mismo dijo: pedid y se os dará. ¡Qué padre bueno! Si su hijo le pide un pan, le dará una piedra. No. Digo, si ustedes son malos, no hacen eso, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan? Lo que quiero retarle en este año es que no estás solo y que no estás desprovisto ni abandonado. Tienes un Padre bueno, el Dios que todo lo puede. Pedid y se os dará. Esta unción abre nuestros deseos, abre nuestros anhelos. Si vamos a morir y si va a venir Cristo, ya que nos encuentre recogiendo una cosecha, en el nombre del Señor. Y cuarto, la unción financiera nos capacita para la administración. La administración.
Porque no se puede tener ni no se puede seguir teniendo o creciendo si alguien no sabe administrar. Si alguien no sabe administrar. Y dentro del ambiente de la administración hay una unción especial que viene para este tiempo. ¿Cuánto la necesitan? Es la unción que Dios le dio a José. ¿Cuántos conocen la historia de José? La unción que Dios le dio a José. Mire estos versículos que me encontré en Génesis 41. El capítulo 41, el verso 49, luego el 55 y el 57. Mire lo que dice la escritura de esta palabra o de este personaje. Dice: recogió José trigo como arena del mar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Recogió José trigo como arena. Una cosecha, eso no era una cosecha abundante, esta era una cosecha extrabótica, súper abundante. Y en ese sentido de exageración en el término literario, dijo: recogió trigo como arena del mar. Mucho en extremo, dice la escritura, mucho en extremo, hasta no poderse contar. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Esa cosecha, ¿cuánto la necesitamos? Solo dos. ¿Cuánto la necesitamos? ¿Sabe qué es tener una cosecha así, hermano? No solamente que es mucha como la arena del mar, en extremo, hasta no poderse contar. Y ahora que tenemos los datos que muestran la mayoría de las cosas, cuando uno mira esos datos de las revistas estas que se encargan de ir siguiendo monitoreando el ambiente de los millonarios, archimillonarios, y entonces comienzan a darle datos a uno y decir que uno se acerca casi a los 300.000 millones de dólares en su fortuna. Uno pregunta: ¿qué puede hacer un tipo con 300.000 millones de dólares? Y le decimos al Señor: por lo menos uno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ay, si tú me das uno, por lo menos yo voy a estar remolineando. Y entonces esta gente recogió en extremo. Esta gente tiene como casi la arena del mar en sus arcas. ¿Sabe? Ellos no les va a alcanzar la vida para comerse en todo. Y nosotros andamos luchando para salir a sudar todo el día, para lograr cubrir la canasta básica de la casa, o quizás alguien no puede comer los 3 platos. Entonces, cuando uno es creyente y es hijo de Dios, debe cuestionarse: pero ¿cómo así, Señor? Entonces, ¿dónde está el Dios de las Escrituras? El que tiene el poder para darme a mí y hacer riquezas. ¿Dónde estás? Y Dios dirá: yo estoy aquí, pero la pregunta es: ¿dónde estás tú? Atrincherado por allá, porque no aprendes los principios que te llevan hacia allá. Y te agarras y te aferras a lo poco y no puedes ir a lo mucho porque no sueltas lo poco. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, quieres ir al más, tienes que soltar, pero no quieres. José, es más, otro no tiene la habilidad de administrar. Les llegó algo y ya se lo acabaron. No pueden administrar. Les llegó $100 y ya mañana no tienen nada. Les llegó $1,000 y ya exterminaron los $1,000. Les llegó $10,000 y los exterminaron. Tienen un espíritu de capacidad de consumo exagerado. Vivimos para gastar, dice alguien, pero no alcanza con lo que entra. ¿Cuándo vas a levantar la cabeza? Entonces vas a necesitar sabiduría para administrar. ¿Cuántos dicen amén? En este año 2024 vas a necesitar una unción especial para saber administrar.
Y uno de los principios que hay en el ambiente administrativo es que no puedes gastar más de lo que ganas. No puedes comerte más de lo que ingresas, porque nadie va a salir de la pobreza comiendo más de lo que gana. Un principio. Entonces vas a tener que revisar cuánto es tu fondo, cuánto es tu ingreso, cuánto es tu salario, y vas a tener que ajustarte a él. ¿Cuántos dicen amén? Nadie va a salir hacia adelante si no establece cultura de ahorro. Si no estableces una cultura de ahorro para que puedas tener algo y luego tener cultura y capacidad de inversión, no vamos a poder salir. Entonces se necesita sabiduría, se necesita educación financiera para poder prosperar. La unción trae esa habilidad, pero esa habilidad no viene de alguna manera así como de repente. Ella se desarrolla en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos necesitan la unción que tenía José? José dice que recogió trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. ¿Qué hizo el Faraón? Dijo el Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Y usted conoce la historia de José, de allá de la casa de Jacob, vendido por sus hermanos para ir hacia la tierra que Dios le había asignado, encarcelado, pero tenía una unción, la capacidad de administración. Potifar, que lo encontró, lo puso como mayordomo de su casa y le administró sus bienes. Pero no había llegado a donde Dios quería y estaba enredado en lo poco, y Dios le colocó o permitió una traba para que fuera a la cárcel, en el lugar de la opresión, pero de allí lo sacó para que se sentara en la silla del gobierno de turno de la nación egipcia. Y allí estuvo José, por causa de la sabiduría, de la inteligencia y de la revelación de Dios. Pero luego el faraón le dijo: José, te voy a soltar toda la nación, administra. Él era el ministro de economía, el ministro de hacienda de Egipto. Administra. Él sabía que habían 7 años de vacas gordas y que venían 7 años de vacas flacas. Dios se lo había revelado, pero él dijo: vamos a producir exageradamente en los 7 años y vamos a recolectar el trigo, el grano. Capacidad de administración. ¿Cuántos dicen amén? Y luego la capacidad de aguantar y aprovechar. Dice que compró todo el dinero que había en las manos de los egipcios y de la gente de alrededor. ¿Quieren trigo? Cómprenlo. Trajeron todo el dinero, se acabó el dinero que había. Luego la gente dice: se me acabó el dinero, traigan los animales. Vendieron todos los animales. José compró todos los animales. Se acabó el dinero, se acabaron los animales. Entonces quedó la tierra. Traigan toda la tierra. Entonces recogió toda la tierra para Faraón. La tierra se acabó de las manos de la gente. ¿Qué queda para poder vivir? Nuestras vidas. Compró a la gente. La gente se le vendió a José. Dijo: aquí estamos nosotros. Entonces ustedes vienen para Faraón y yo les voy a dar semilla y ustedes van a trabajar. Y dice que quintió el ambiente de la producción de egipcios. ¿Sabe qué se llama eso? Capacidad. ¿Cuántos dicen amén? Capacidad administrativa. Pero se te entrega un mínimo y no puedes administrarlo. No sabes administrarlo. Se te entregan 2 mínimos como salarios y no puedes administrarlos. No sabes administrarlos. ¿Cómo estás esperando que te lleguen unos 10 o 20 mínimos para que el Señor te bendiga si no puedes administrar bien? Entonces la Biblia dirá: en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
capacidad de administración, porque hay gente que está sufriendo hoy por la torpeza de su forma de capacidad de producir recursos y se van por las ramas. Hermano y hermana, hay una bendición y necesitamos esa unción. ¿Cuántos necesitan esa unción? Solo dos. ¿Cuántos necesitan esa unción? Yo no sé si me estoy dando a entender en esta noche. Usted está en esta noche conmigo, ¿verdad? Y la intención de esta palabra es forjar para que usted pueda entender que no está solo, que Dios está con usted, pero el Dios de la palabra trabaja de una manera, y si usted no se ajusta a la manera de Dios, por mucho que Dios le ame, no encontrará su respaldo. No lo va a encontrar. José lo sabía. ¿Qué hizo José? José se mantuvo en su fidelidad a Dios. José no se expuso a la desventura. José sabía quién le podía ayudar y de qué manera lo hacía. Y entonces Dios impartió esa sabiduría sobre él. Y entonces el hombre pudo con una nación. Mire la persona que está a su lado y dígale: vas a poder. Dígalo, vas a poder. En este año vas a poder. Mira, no levanto la cabeza, en este año vas a levantar la cabeza. No salgo de las deudas, en este año vas a salir de las deudas. Estás temiendo que te vas a la bancarrota y que ya no puedes más, vas a poder. Vas a ver la gloria del Señor, pero vas a tener que aprender a ser fiel. Vas a tener que aprender a ser fiel, porque nosotros en el camino enredamos y engatusamos a Dios. Y entonces Dios nos dio a nosotros un recurso y luego nosotros se me olvidó diezmar, se me olvidó ofrendar, se me olvidó dar mi primicia, se me olvidó esto, y algo otros más incrédulos dicen: yo no se me olvidó, no quiero dar. Está bien si no quieres dar, tienes libertad, pero sepa que hay un principio y que la Biblia dice: pruébeme ahora en esto, a ver si no te abro las ventanas de los cielos. Hay un principio allí que se me olvidó. Cuidado con olvidarse de lo que le corresponde al Señor, porque Dios no se complace con los que prometen y no cumplen. Entonces aférrese a la palabra, y que en este año usted pueda procurar usar los principios que están establecidos en la Escritura y ver la manifestación del Dios que todo lo puede. Pero blíndese en el nombre del Señor. Colóquese de pie. A mí me pasó algo en el proceso de mi vida de desarrollo. Cuando yo conocí al Señor, tenía un negocio y no me iba mal, tenía un buen negocio. Y en el negocio había productividad. Yo recibí al Señor, conocí del Señor muy joven en este proceso. Y yo comencé bien mi carretera, porque oí la enseñanza del pastor, leí la Escritura y me di cuenta que el pastor no me mentía como solía decir la gente de afuera. Y entendí que es un principio de la Biblia y comencé a practicar el principio de fidelidad al Señor. Y el Señor en esas primeras etapas de mi vida cristiana me bendijo. Me bendijo. Pero yo era fiel en el dar. Y de repente en algún momento dado me dio por hacer un análisis y dije: ¿cuánto yo estoy dando a la iglesia? ¿Cuánto yo estoy llevando a la iglesia mensualmente? Y entonces cuando hago el balance, me encontré que estaba dando varios millones de pesos en aquel entonces a la iglesia. Esto es demasiado para la iglesia.
Y tengo que confesarle que en aquel entonces estábamos ahí congregando en la iglesia con nuestros pastores y yo llevando todo esto a José Saltillo dos Santos, que se gana el sudor que se gana la vida con el sudor de su lengua. Y entonces me dejé contaminar por ese pensamiento. Y entonces comencé a reducir mi fidelidad. Entonces no voy a dejar de dar, pero no voy a dar lo que la Biblia dice. Entonces voy a dar por ahí una medio ofrenda. No se va a notar mucho porque siempre es significativa. Si tocaba dar 1.000.000, voy a dar 200, 300, 400. Digo tocaba en el sentido de lo que reclama la Escritura. Y entonces eché de reversa, hermano y hermana, eché de reversa, y así como eché de reversa, echó de reversa mi negocio. Se fue yendo de las amigos. Los clientes ya no me veían igual. Los proveedores ya no me veían igual. Y se comenzó como un fastidio acá. Entonces comencé como de ir hacia atrás. Tal fue esa ida de para atrás que quebré y quedé en tablas. Lo poco que había quedado, lo que había recogido, se fue, lo perdí. Y entonces caí como en un embotamiento. Ya era creyente, tenía un tanto de madurez y caí en un embotamiento. Entonces no podía ver, no sabía qué hacer. Y después de haber tenido alguna parte más o menos significativa, ahora estoy en las tablas. Y ahora estoy presentando una imagen negativa del Evangelio. Porque mi familia recibió del Evangelio cuando yo tenía los recursos, pero ahora sin los recursos. Mi padre una vez lo visité y cuando se reunieron con la familia dijeron: este bruto le entregó todo a los pastores. Este se quebró por la iglesia. Este fracasó por la congregación, por el Evangelio. Y claro, no tenía yo argumentos de cómo defender ni decir: no, es que yo no perdí por eso. Yo no podía decirles a ellos: yo no perdí mis recursos o mi negocio por infiel, porque no aprendí a ser fiel al Señor. No podía y quedé embotado y no sabía qué hacer ni cómo hacer. Me tocó una temporada hacer muchas visitas a todos mis familiares para poder almorzar. Entonces, como tenía varias familias, volví a programar ir a donde mi tío tal, a donde mi tía tal, y venía así. Me iba y llegaba son a las horas del almuerzo. ¡Ay, llegó José a visitar! Vengo a visitarle, tío, pero ya por dentro vengo a visitarle porque necesito almorzar. Hasta allá quedé, hermano. Y entonces en algún momento dado, entonces yo pensé, dije: me voy a descarriar, ya no aguanto más. Me voy de la iglesia, me voy a descarriar. Y un día fui de rodillas allá al Señor y comencé a orar al Señor y a renegar y a quejarme delante del Dios de la palabra. Y dije: Señor, me has quitado todo, estoy en tablas, estoy arruinado, no sé qué hacer. Y entonces en ese clamar al Señor se abrió una visión y yo estoy como en un lugar como cuando se cayó un edificio. Se cayó un edificio frente a mí. En esa visión, ¡frac!, sonó, toda la infraestructura se cayó y entonces solo hay escombros a mi alrededor. Y entonces yo estoy viendo esos escombros y entonces en la visión como que alguien me habló y me dijo: así estás, así estás, quebrado, se quebró todo, se destruyó todo. Y entonces en medio de esa visión, la pregunta que viene a mi corazón: ¿y qué vas a hacer? Y entonces yo respondí: pues eso es lo que quiero, no sé ni qué hacer, no sé cómo hacer. Y entonces la voz que oí en esa visión me dijo: pues levántate, quita todos los escombros que hay y comienza a construir. Pero en esta ocasión, hazlo. Porque la Biblia dice que la obra de cada uno será probada. ¿Sabe por qué Dios nos prueba? Dios nos prueba para ver nuestra fidelidad. Usted no está aquí para ser simplemente consentido por el cielo, apapachado por Dios. Usted está aquí para ser
formado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Dios te puede probar. ¿Qué prueba Dios tu fidelidad? Dice que Abraham es el padre de la fe. Se volvió amigo de Dios Abraham. Pero un día le dijo a Abraham: yo te llamé de Ur de los Caldeos, tú veniste, saliste de tu tierra y de tu parentela, ya te he dado esto, te he dado aquello, entonces quiero probar tu fe. Entrégame a Isaac. Entrégame a Isaac. Aquel que le dio el Señor ahora lo está pidiendo: entrégame. Y entonces Abraham, ¿qué hace? Abraham sabe de tema de fidelidad. Abraham sabe que él no está jugando, ni que Dios está jugando con él. Abraham sabe que lo que Dios pide, él no lo puede rehusar. Y se levantó con su muchacho, enalbardó los asnos, se llevó 3 empleados a caminar 3 días hasta el monte Moriah, y subió hasta el monte para ofrecer a Isaac. Cuando ya lo va a ofrecer y lo va a sacrificar conforme al relato de la historia, dice que un ángel se paró y le dijo: Abraham, Abraham, no extiendas la mano contra el muchacho, porque ahora he probado y conozco que tienes fe. ¿Eres obediente? Entonces, ¿por qué no salimos? Es la pregunta. Y permítame ser un poco atrevido allí por amor a su vida. ¿Por qué no salimos? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué nos levantamos la cabeza? ¿Por qué no superamos? Y usted dirá: es que Dios no me ayuda, es que Dios no me bendice, es que no hacen nada por mí. Pero es que ya Dios te dio las pautas, es que ya Dios estableció el camino. Entonces la pregunta es: ¿lo estás haciendo o no lo estás haciendo? Porque sepa que el ambiente de la bendición de Dios está anclada a la obediencia. Y yo he dicho una y otra vez a esta iglesia y a donde he ido: el amor de Dios nunca lo perderás y Dios nunca te dejará de amar. Pero lo que sí se pierde es el respaldo del Señor. Porque el respaldo del Señor para la funcionalidad de la vida está anclado a la obediencia. Y en términos financieros, este es uno particular: dar al Señor. Levante su mano ahí donde está y diga conmigo así con voz fuerte: Señor Jesús. Vamos, dígalo fuerte: Señor, dame la unción para hacer las riquezas. Vamos, repítalo conmigo: Señor, dame la unción para hacer las riquezas. Diga conmigo: Señor, dame la unción para ser fiel en el dar lo que te pertenece en este año y de aquí en adelante de mi vida. Señor, dígalo fuerte: Señor, dame la unción que amplíe mis anhelos, mis sueños, mis deseos, de acuerdo al margen que hay arriba. Diga conmigo: Señor, dame la unción para administrar riquezas, así como le diste esta merced a José. En el nombre de Jesús. Amén. Concluyo diciendo: la unción financiera es una gracia que Dios otorga a su pueblo. Está conectada con la capacidad de dar a Dios lo que Él estableció en su palabra. Amplía el alcance de nuestros anhelos y nos habilita para administrar riquezas. ¿Cuántos quieren eso en esta temporada? Diga conmigo: yo necesito eso. Dígalo fuerte: yo necesito eso. Dígalo fuerte: yo necesito eso. Dios lo puede dar en el nombre del Señor. Por favor, los servidores me ayudan. Y usted en esta noche va a dar algo y dirá usted: de repente ya se complica esta reunión. Es que en estas reuniones es donde está el ejercicio para que usted haga la voluntad del Señor. Da. Y lo que usted hoy y yo vamos a dar, lo vamos a dar en dirección hacia esto. Yo quiero esa unción. Este año 2024 levanto la cabeza sí o sí. Salgo de la opresión de las deudas sí o sí. Vuelvo a comprar un bien sí o sí, porque Dios puede. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios puede.
Gracias, Espíritu Santo. Por favor, entreguen los sobres tanto al altar como al auditorio, para que nadie se quede sin dar en esta hora de la noche. Y lo que usted va a dar, colóquele esa petición. Colóquele esa petición. Señor, yo quiero esta unción. Si usted dice, pastor, no puedo dar nada porque mi bolsillo está limpio, tome un sobre y haga un voto con el Señor. Y cuando el Señor te dé algo, tráigalo al altar, porque algo se va a liberar en esta noche. Algo se va a colocar en esta noche y alguien va a testificar de lo que Dios va a hacer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre del Señor. Gracias, Espíritu Santo.